Vamos a esperar un ratito mientras se sigue sumando gente y ya comenzamos. Díganme si se escucha bien. Sí, se escuchaba antes. Hola, 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 hola. Sí se escucha. Yo lo escucho bajo, puede ser. Sí, yo también lo escucho muy bajito. Ahora, ¿qué tal se escucha? Yo sigo escuchando Igual. bajo. Sí, igual está bajo para mí. Dame un segundito. Hola, hola, hola. Sigue estando bajo. ¿No? Sí, estoy configurando este micrófono que me está trayendo problemas. Si no, lo desactivo y pongo el de la computadora. Profe, ¿Sí? ¿puede ir a la configuración de sonido y fijarse si no tiene los decibelios bajos el micrófono? Estaba mirando. Profe, de la propiedad del dispositivo. Arriba de probar micrófono. Ahí sube el volumen.
Igual está silenciado el profe. Hola, ¿se escucha mejor? No, Un igual. poquito más estaría bueno. Al 50 por ahí, capaz que andaría bien. Vamos de nuevo. Ahí, ¿se escucha bien? Ahí está. Ahí está. Ahí Ahí está. está, sí. Ahora. Sí, yo creo que inclusive al 100 ya estaría bien, pero ya está. Bueno, vamos a probarlo ahí. Ahí está, Eh, perfecto. Porque se ve que no tomó bien el plug and play del micrófono. Bueno, listo. ¿Cómo les va todo? ¿Bien? Sí. Bien, bien. Bueno, hoy lo que vamos a ver va a Bien. ser... ¿Sí? Te escucho. ¿Alguien me quería decir algo? ¿Se, ¿Se escucha? Sí. Sí, sí. Sí, Sí, sí. sí, sí. Ah, Sí, vi sí. que alguien me quería decir algo. Lo que vamos a ver en el tema de hoy va a ser el primer tema en especial. La otra vez vimos un poco la introducción de la materia, de qué iba a tratar, cómo la íbamos a evaluar, etcétera. Sí. Pero en definitiva, como ya les dije, van a ser dos monografías a presentar, del cual uno de los temas de toda la materia lo van a elegir ustedes y el otro de los temas lo van a, perdón, se los elijo yo, ¿sí? Y pueden ser grupos de A2 y hasta grupos de A3, ¿sí? Recuerden que cada una de esas dos monografías no debe superar las 20 hojas. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de entregarlas? Tienen tiempo de entregarlas hasta un par de días antes de que finalice el cursado. Les recomiendo que no esperen hasta los últimos días a hacerlas. ¿Por qué? Porque después también tengo que corregirlas, ¿sí? Y estamos todos a las corridas para que, ¿sí? Para que si ustedes también puedan todos promocionar y no se arme un cuello de botella ahí, ¿sí? Con todas las correcciones. Bueno, aclarando esto, les doy la bienvenida y vamos a empezar con qué es el procesamiento de datos. Voy a sacar un poquito esto, así les pregunto a ustedes. ¿Qué piensan que es el procesamiento de datos? La Pasarle interpretación. información al procesador. ¿Mateo? Si estamos hablando de las computadoras, pasarle la información al procesador. Pasarle la información al procesador vendría a ser Y que cargarla, haga ¿sí? algo con eso, ¿no? Sí, claro. Franco, ¿vos querías decir algo? La interpretación de los datos. La interpretación de los datos, esos podríamos, o sea, las dos tienen razón, en parte, falta una parte que es, que entienden por procesar, ¿sí? Seleccionar puede ser, ¿cómo sería? También se seleccionan, ¿sí? Pero ya vamos a llegar al procesamiento de datos. Fabricio, vos querías decir algo. No. Creo que es como lo que dijeron los chicos, lo que está por decir. Ustedes piensen lo siguiente. Someterlos Sí, a un procedimiento. también, en parte, ¿sí? Si pudiéramos juntar todos esos que ustedes dicen, ya estaríamos armando una estructura, ¿sí? O una definición. Bueno, piensen lo siguiente, vamos a llegar ya al procesamiento de datos, ¿sí? Piensen lo siguiente. Hace 2000 años atrás, ¿sí? No sé, nos remontamos a la orilla, qué sé yo, del mar Egeo, ¿sí? Los pescadores o la gente que vivía en la antigua, si quieren vamos a la antigua Roma, si quieren vamos a Atenas, si quieren vamos a Grecia, ¿sí? Cuna de la civilización, pensaban en procesar datos. Creo que sí. No con una computadora, pero procesaban información. Creo. Seguro. ¿Eh? ¿Hola?
¿sí? Gustavo, creí que ibas a decir algo. Bueno, quizás si nos ponemos a analizar desde ese punto de vista, eran mucho más filosóficos, buscaban un poco más el sentido de la vida, pero en sí como procesar datos, lo dudo, porque inclusive hasta yo creo que el concepto del procesamiento de información es mucho más moderno para entenderlo, ¿sí? Fíjense en que para procesar datos habría que tener información, habría que haber relevado información, habría que haber tenido registros, ¿sí? Por supuesto había registros de algún tipo, por ejemplo, si querían, los egipcios tenían los papiros, ¿sí? Ya para esa época había papeles o pergaminos, etcétera, ¿sí? Pero no sé si se analizaba la información desde el punto de vista como nosotros lo pensamos. Eh, en sí el procesamiento de datos es motivado, ¿sí? Más que nada por la maquinaria bélica, ¿sí? A partir de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Eh, lo que se trataba era de poder cargar información, más que nada, ¿sí? Para cálculos balísticos y de esa índole. Desde ese punto de vista se necesitaban procesar información para obtener rápidamente, sí, por ejemplo, eh, qué sé yo, el ángulo de inclinación de los cañones, etcétera, ¿sí? Para el alcance. Eh, si bien en varios momentos de la historia podemos entender que el procesamiento de datos puede en parte entenderse, por ejemplo, como análogo a la calculadora, ¿sí? Entonces podemos decir, bueno, el ábaco fue precursor, ¿sí? A un poco análisis de datos, desde el punto de vista matemático, si lo queremos ver así, pero en realidad era más que nada pensado hacer operaciones matemáticas, las que primeramente, como dijimos, nuestro sistema se basa en un sistema digital porque tenemos 10 dedos, entonces se aplicaban con 10 dedos, se sumaban, o se aplicaba el ábaco, primero eran marcando o maderas, ¿sí? Y después fueron haciendo un dispositivo, como por ejemplo muchos de los que conocemos, que son cuentas que se van corriendo, ¿sí? En un aparato. Entonces el procedimiento de datos, o el procesamiento, perdón, de datos, es la técnica que consiste en la recolección de datos, ¿sí? Primero, siempre hay que recolectar información mediante registros o, por ejemplo, en la actualidad mediante el Internet de las cosas. El Internet de las cosas es que todos los dispositivos, ¿sí? O lo que se busca es que la mayoría de los dispositivos estén conectados, ¿sí? A Internet. Por eso se llama Internet de las cosas. Porque el Internet de las personas ya existe, somos nosotros, mediante nuestra conectividad con el celular o con la computadora. Para lo cual esa información, si bien es gratuita para nosotros, o sea, ese acceso es gratuito, bueno, está bien, pagamos la tarifa de Internet, pagamos algún que otro servicio, podemos usar Spotify gratis o pagarlo, ¿sí? Etcétera. Pero en sí, la mayoría, los buscadores, las páginas, las interfaces, las plataformas de comunicación, son todas gratuitas. Pero ¿a cambio de qué es gratuito eso? De aceptar un contrato que te dice que recopilan algo de información o lo que quieran estipular ellos. Muy bien. Y muchas veces se acuerdan, o no sé si ustedes entran, que aparecen en forma, cada vez que uno quiere entrar a algún lugar nuevo, demás, ¿sí? No solo cargan sus datos, a veces, Las sino cookies, otras veces, ¿cómo? las cookies. Las cookies, ¿sí? Mediante las cookies ellos están accediendo a nuestra información sobre nuestros gustos, nuestras tendencias, nuestras búsquedas, ¿sí? Es lo que cada tanto tendríamos que borrar porque se nos ralentiza la computadora, ¿sí? En parte. Además, se nos llena de porquería, ¿sí? Entonces,
La técnica del procesamiento de datos consiste en el análisis de datos primarios de entrada, ¿sí? Como puede ser registro a mano o cargados con computadora, como eran los data entry, ¿sí? Oficinas de personas que solo cargan datos con la computadora. Son evaluados y ordenados, ¿sí? Eso lo hace la computadora, pero bajo el criterio de una persona. Una persona quiere decirle cómo organizarme esta base de datos o cómo quisiera tenerla organizada, etcétera. Para que la información nos sea de utilidad, ¿sí? Y luego, ¿sí? Podamos analizarla finalmente o como usuario final para poder tomar cada vez mejores decisiones o acciones, ¿sí? Entonces, cuando una plataforma de la Internet de las personas, ¿sí? La que nosotros usamos, por ejemplo Spotify, sabe nuestros gustos, nos va recomendando y de esa manera, ¿sí? Van tomando ellos mejores decisiones y mejores acciones. Lo mismo pasa que cuando ustedes, por ejemplo, con el buscador, buscan zapatillas, relojes, computadoras, ¿qué pasa después cuando usan las diferentes plataformas? Te Salen anuncios. recomiendan, ¿No salen, claro, publicidades o les recomiendan estos productos? Sí, aparece por todos lados después. Por todos lados lo sigue, ¿sí? Entonces, yo creo que si nosotros supiéramos la cantidad de información que tienen, prácticamente perfilan nuestra personalidad, ¿sí? en Nuestros Google gustos. se puede ver eso. Me acuerdo Mirá, que decía que se puede ver. esos son grandes bancos de información, ¿sí? Eh, en parte son cloud computing, ¿sí? O internet en la nube, con grandes procesamientos de información a través del Big Data. Ahí ya le tiré dos, se podría decir, no son palabras, pero son dos nuevas tecnologías disruptivas. Cloud computing, computación en la nube, viene también de la mano de lo que habíamos hablado en la clase pasada, Industria 4.0, que es que se ofrece grandes espacios, ¿sí? En la nube, que en realidad la nube no es nada más ni nada menos que grandes servidores, ¿sí? De empresas que tienen espacio disponible y lo alquilan, ¿sí? No te lo venden, te lo alquilan. ¿Quiénes son esas empresas? ¿Alguien se anima a decirme quiénes pueden ser empresas que alquilan grandes espacios en la nube? Google puede ser uno. Google, Google, muy bien. Facebook, Amazon, Amazon. Amazon con Amazon Web Service, sí. Facebook no. Hay varios, sí. Microsoft. IBM, no, Facebook no tiene computadora. Lo que tienen, sí, grandes bases de datos, ¿sí? De información, pero creo que Facebook no tiene el servicio de computación en la nube, ¿sí? Cuando Apple, ustedes... lo de Apple también o no. A ver, vamos a fijarnos, ¿sí? Se llama Cloud Computing, porque son generalmente las empresas más grandes. A ver, vamos a ver. Yo puse Cloud Computing, pero tendría que ser. A ver cuáles están. Ah, profe, Acá está. Microsoft. Microsoft, por supuesto, con su sistema Azure. ¿Sí? Bien, entonces tenemos IBM, Google, Amazon Web Service, dentro de los más conocidos. Intel, permítame en un segundo. ¿Sí? Y después algunas más que mucho no. Bueno, Microsoft con el servicio Azure, Yahoo, ¿sí? Dell, que es una marca de computadoras, pero también tiene computación en la nube. Bien, después está Sun, Apple, bien el que dijo Apple, ¿sí? IBM también lo tiene, Oracle, ¿sí? Y después hay muchas que por lo menos yo no conocía. Yo no conocía la Force, la OpenID, Joinet, algo así, ¿sí? Y esta no la conozco. Y MC creo que sí, la había escuchado en algún lado, me parece. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es eso de computación en la nube? ¿Sí? Ellos nos ofrecen, ¿sí? Acá está Microsoft Azure. Vamos si quieren a la página. Entonces, vos cuando entrás, ¿sí? Te ofrecen
computación en la nube. O sea, te ofrecen el espacio y a su vez te ofrecen un montón de servicios, ¿sí? De base de datos, más análisis de información, si lo querés, o lo que se llama el Big Data, que es otra de las tecnologías disruptivas que está apareciendo en esta cuarta revolución industrial. ¿Qué es el Big Data? Es el análisis, ¿sí? Análisis, clasificación, resultados, tendencias de grandes volúmenes de información, ¿sí? Mediante, ¿sí? Principalmente, ¿cómo es? Herramientas, por ejemplo, de inteligencia artificial, ¿sí? O estadística, para poder analizar todos esos datos. Entonces, ¿por qué estas nuevas tecnologías disruptivas están relacionadas con el procesamiento de datos? Porque primeramente lo hacía una computadora, lo hacía una persona a través de una computadora, a través de una base de datos, a través de una planilla de cálculo, ¿sí? Hace de los 80, hace alrededor de 40 años atrás, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Después hubo, bueno, ya había servidores, algunos eran inaccesibles, pero eran físicos, Internet fue posterior, fue a partir de los 90, ¿sí? Que se fue masificando y masificando, ¿sí? Entonces, esas nuevas tecnologías, como hablamos de cloud computing y big data, aparecen posterior a la conectividad de la gran masa de personas. Hoy en el planeta seremos cerca de 7.000 y pico, 8.000 millones de personas, con los cuales se cree, ¿sí?, que alrededor del 80 y pico, casi 90% de la población mundial tiene celulares, algunos tienen dos. Además de conexión a Internet, y esto es lo que provoca grandes volúmenes de información, ¿sí? Para poder procesar todos esos volúmenes de información se necesita espacio. Y la nube no es un humo, no es éter, sino que son grandes instalaciones, ¿sí?, principalmente que en esas instalaciones que aloja discos rígidos, ¿sí?, o unidades de almacenamiento. ¿Me siguen un poquito hasta acá? ¿O me explico? Sí. Sí, sí. Sí, sí. A través de esas grandes espacios pueden tener, una vez que se encontraron, por ejemplo, YouTube, ¿sí?, se encontró la gente de Yahoo, se encontró la gente de Google, ¿sí?, se encontraron con esos grandes volúmenes de información, dijeron, tenemos un montón de información, la misma gente de Facebook. ¿Qué podemos hacer con toda esta información? Porque principalmente los que crearon Yahoo, los que crearon Google, lo que buscaban era poner o una empresa de servidores, o a uno se le ocurrió poner una empresa de videos en línea, ¿sí?, lo cual necesitaban grandes espacios de almacenamiento, empezaron con discos rígidos, ¿sí?, los comunes, y bueno, después ya fueron, a su vez que fueron cada vez capitalizándose, fueron mejorando, comprando equipos más profesionales y demás. Pero ¿qué pasó? Se encontraron en un momento que tenían grandes volúmenes de información, y la información, ¿sí?, es poder prácticamente. Es el poder influir sobre las masas, además de conocer las tendencias. Por eso, uno de los grandes negocios que tiene Amazon, que tiene Alibaba, AliExpress o Mercado Libre, ¿sí?, no es solamente la gran plataforma de venta, sino que conoce los gustos y las tendencias por zonas geográficas, ¿sí?, de las personas. Saben por zona geográfica cuánto se gasta, qué es lo que se compra, cuál es la tendencia, qué productos más quiere un lugar u otro lugar, cuáles son los productos de más salida, cuál es el poder adquisitivo de esa zona o de esa región, ¿sí? Imagínense toda esa información. ¿Y a ustedes qué les parece esa información? Es, además de ser gratuita, porque nosotros solamente aceptamos un cookie porque a nosotros nos interesa otra cosa, no pagamos nada. Bueno, cuando compramos un producto, por supuesto que sí. Pero toda esa información es un gran banco de datos que para ello es muy jugosa esa información, ¿sí?
cuando publicamos en Twitter, cuando publicamos en Facebook, bueno, cuando compramos, cuando leemos, cuando buscamos artículos, cuando buscamos ofertas, ¿sí? Todo eso nos tiene bastante perfilado. Es por eso que a veces hay grandes juicios, ¿sí?, legales, como por ejemplo tuvo Zuckerberg, ¿sí?, en Estados Unidos, porque su empresa había filtrado, no sé si será filtrado o será vendido, pero vendió información como para poder influir, ¿sí?, en la decisión de los votantes. No sé si escucharon eso. Con una firma de Yo había analítica. visto uno que inclusive le habían preguntado dónde había estado la noche anterior y eh, quedó con una mala posición porque él creo que también ya estaba casado. Ah, bueno, el tema es que usaron esa información, sí, o filtraron esa información para influir sobre ciertos perfiles de votantes, ¿sí? ¿Y ustedes creen que se puede influir, ¿sí?, en el voto de un grupo, de un segmento de población? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, a todos le pregunto, no es necesario que respondan. Basándose en los gustos de las personas. Sí, o La poca persona. dejando pasar cierta información, ciertos tweets, ciertos comentarios y filtrando otros, ¿sí? Por ejemplo, si vos un día te muerde un perro y le pegaste una patada y hubo esa foto, y otro día, pero de los 100 días, una sola vez le pegaste a un perro y 99 acariciaste perros, imagínate si yo no te paso nunca la foto de que acariciaste el perro, pero te paso solamente esa foto de que pateaste al perro, ¿sí? ¿Cuántos perros te van a votar? ¿Sí? O sea, es una manera también el inducir, ¿sí? O el influenciar, es un poco también manipulando la información. Por eso es tan importante muchas veces entender, si bien nosotros estamos hablando del comportamiento de una computadora, pero a grandes rasgos, ¿sí?, fíjense en cómo es importante el procesamiento de la información. Bueno, volviendo un poco a nuestra cronología, a nuestra historia, ¿sí? Solamente se pudo empezar a entender o a crear esa necesidad a partir de haber podido acceder a grandes volúmenes de información. Y el Internet de las cosas, fíjense que para nada es para asustarlo, ¿no? Ojo, esto es información que está en cualquier lado. Y el Internet de las cosas tiene un beneficio. Ustedes están en el trabajo, están volviendo a su casa, un día caluroso de enero, quizás hay 45 grados de sensación térmica, están por salir 15 minutos antes del trabajo y desde su celular, ¿sí?, entran a la aplicación de su aire acondicionado y lo prenden. ¿Para qué? Uno, no tiene sentido tenerlo prendido cuando ustedes no están en su casa porque gasta energía y va a llegar una boleta cara. Pero lo prenden 15 minutos antes para que cuando ustedes lleguen a su casa, ya la casa esté, ¿sí?, climatizada. ¿Cómo lo ven a eso? Alto, golazo. Bien. Se van a trabajar, ¿sí?, y dejan la ropa en el lavarropa, pero quieren que empiece a lavar, para no molestar a nadie, a eso de las 9:20, 10:15, ¿sí?, para que termine de lavar cerca del mediodía cuando ustedes están volviendo, lavar y centrifugar, cuando ustedes están volviendo, para poder colgar la ropa justo en unos minutos después que terminó de lavarla y que no haya quedado adentro del lavarropa, ¿sí? A su vez, desde el lugar de donde estén, eligen el programa del lavarropa, ¿sí?, y
saben en qué momento exacto va la temperatura, por supuesto, el ciclo, etcétera, y en qué momento exacto más o menos, o exacto, no es más o menos, ¿sí? Van a terminar de lavar. ¿Cómo lo ven a eso? Re cómodo. Bien, tienen una cámara en la heladera, ¿sí? Donde pueden ver, unos minutos antes de salir del trabajo de la universidad, si les falta leche, queso, fiambre, huevos, qué sé yo, carne, verduras, ¿sí? Entonces, antes de llegar a su casa y encontrarse con que tienen la heladera sin nada o con algo que les falte, ya automáticamente pasan por el supermercado y buscan lo que les hace falta. ¿Cómo lo ven a eso? Sí, son todas cosas que nos ayudan bastante en la vida diaria. Ahora, acá en Argentina, por lo menos, creo que no estamos tan difundido el uso de ese tipo de aparatos. Bueno, ese tipo de aparatos ya existe, sí, no estoy inventando nada nuevo. Inclusive hay muchísimos más y podríamos extendernos horas hablando de esto. Pero ¿cuál es el tema? A esto apunta el Internet de las cosas, ¿sí? A que la mayoría, si se pudiera en su totalidad, todos los electrodomésticos, máquinas, herramientas, máquinas, autos, coches, mascotas, personas, ¿sí? Esté conectado, ¿sí? Las 24 horas, los 365 días del año. ¿Cómo podría estar conectada una mascota? Bien, ya hay empresas que ofrecen el servicio, ¿sí? De que vos comprás el collar para tu perro y automáticamente, prácticamente no habría manera de que se te pierda. ¿Por qué? Porque tiene un GPS y lo podés localizar. Así como pasa con los autos o motos, ¿sí? Con las personas son todos los wearables. Ustedes tienen el celular, pero también pueden usar una pulsera que les marca el pulso cardíaco, ¿sí? El oxígeno en la sangre, la presión arterial, y la usan para hacer ejercicio. Y a su vez, ¿sí? Les sirve, junto con el celular, este wearable, ¿sí? Lo conectan mediante Bluetooth. Ustedes cuando salen a correr no solo escuchan música de la que a ustedes les guste, sino que además les marca las calorías consumidas, el trayecto realizado, el tiempo que lo hicieron y la cantidad de pasos que dieron. ¿Sí? Bien, también eso ya existe. Pero ¿qué les quiero decir con eso? En Argentina, ¿sí? Somos alrededor de 50 millones de 40 y pico, arriba de 45. No sé si estaremos ya en 47, 48 millones de habitantes, ¿sí? Y se calculan que hay alrededor de 77 o 80 millones de celulares, ¿sí? Y ustedes me dicen, ¿pero cómo? ¿Hay más celulares que argentinos? Y entiendan que hay celulares corporativos, hay celulares que de personas que, qué sé yo, por su profesión usan uno personal, otro para el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunos que les gusta tener dos celulares, ¿sí? No sé, o dos números. Bueno, pero con el advenimiento de la tecnología 5G, ¿sí? 5G no solo mejora en velocidad, sino en ancho de banda de Internet, va a permitir que se conecten y se estima, escuchen bien, 700 millones de equipos que se van a conectar solamente en Argentina. Son alrededor de 700 millones de equipos. Y ahí, para que entren esos nuevos 700 millones de equipos, tiene que primeramente haber las instalaciones de 5G, ¿sí? Y ustedes me dicen, profe, ¿por qué 5G? ¿Por qué no 4G? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa cuando ustedes están Nochebuena, ¿sí? Con una sidra o alguna fresita que le guste, el pan dulce, ¿sí? O el Día del Amigo,
¿sí? O Año Nuevo, y quieren mandar WhatsApps. Que por ahí se cuelga el servicio. Por ahí, Está saturado. claro. No sé, la verdad que yo no. Sí, mando algo, pero por ahí no noto mucho la diferencia. Bueno, ¿alguno que quiera aportar algo? Sí, tengo entendido que se colgaba más. Sí, en esas épocas es donde más se cuelga. ¿Y eso es por qué? Porque el tráfico de la información para el 4G que nosotros tenemos en Argentina, que no en todas las zonas hay 4G, por ejemplo, en la provincia del Chaco solamente hay 3G. Y en otras regiones del país también hay solamente 3G. ¿Sí? O sea, con 3G te permite mandar, ¿sí? Mensaje de textos, de audio, video es muy limitado, ¿sí? Y prácticamente hacer llamadas en vivo es imposible, ¿sí? Ahora, 5G ya aumenta el ancho de banda, permite mayor tráfico, permite mayores velocidades. Entonces, imagínense si con tecnología 4G en Argentina pudiera existir, ¿sí? Eh, digamos, la autopista suficiente para, además de los 48, 50 millones de habitantes, podemos meter 700 millones de equipos a transmitir en Internet. ¿Cómo lo ven? Se la rebanca. No se la va a bancar para nada. No, 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 no. Olvídense, ¿sí? Que nosotros podamos utilizarlo. Va a ser imposible. Se caerían los servidores, se caería el sistema, se caería completamente. Por lo tanto, es necesario que desembarque en su totalidad el país el 5G para que existan estos electrodomésticos que ya están a la venta. Por ejemplo, empresas de cocinas acá en Argentina ya tienen los anafes inteligentes. La empresa de lavarropas, ¿sí? No voy a decir la marca, ya tienen el módulo inteligente para lavar ropa. O sea, los equipos y las industrias ya están preparadas hace 1 o 2 años. Pero, ¿de qué me sirve hoy comprar un lavarropa inteligente? Está bien, con la red que tenemos, en la zona que estamos, nos va a funcionar. Pero si todos los vecinos compramos el lavarropa inteligente, a ninguno nos funcionaría el lavarropa inteligente. Y el gran problema de largar todos esos productos al mercado con la red 4G, ¿sí? Es después quien le sale al cruce a todas las quejas. ¿Por qué? Porque compraste un producto que no te funciona, pero no te funciona porque no funciona el producto, sino porque la red no está preparada para que todos usemos esos productos, ¿sí? Es por eso que es mejor no sacarlo todavía a la venta, ¿sí? ¿Por qué? Porque mucha gente va a querer tenerlo y después y los competidores también van a querer venderlo, ¿sí? Como argumento de venta, pero el problema de fondo está que si todos lo tenemos, no nos va a funcionar a ninguno, ¿sí? En aires acondicionados, si ustedes, por ejemplo, van hoy en día a cualquier casa que venda aire acondicionado, ya te vende aires acondicionados que vos los podés manejar con tu celular, ¿sí? Desde fuera de tu casa, ¿sí? Ya hay ciertas cosas que se conectan a Internet, ¿sí? No está tan masificado, pero por una cuestión más que nada de proteger el producto para que no tenga mala prensa, porque el sistema no está adecuado, ¿sí? Bien, toda esa información también va a ocupar espacio en la nube y toda esa información va a realimentar, ¿sí? Toda esa información va a realimentar, ¿sí? Todos estos sistemas de procesamiento de datos. Entonces se va a saber cuánta energía se consume, en qué momento lava toda la gente, bajo qué ciclos, cuáles son las fallas más comunes en un lavarropa, qué días son los que más se prenden el aire acondicionado, a qué temperatura todos setean el aire acondicionado,
cuáles son los edificios que consumen más energía eléctrica, cuáles son los que consumen menos energía eléctrica, y así sucesivamente. Va a ser tanta la información que va a haber que analizar, ¿sí?, que se van a necesitar también mucha gente para trabajar en los sistemas, ¿sí?, de soporte o de programación, etcétera, de todo este tipo de equipos. Por eso el concepto de procesamiento de datos no es solo tan básico como lo que puede hacer una computadora, sino que además cada vez la palabra procesamiento de datos va tomando nuevas dimensiones, ¿sí?, de lo que puede ser o lo que puede hacerse, ¿sí?, solamente diciendo procesar datos. Con las aplicaciones de inteligencia artificial, que es otra tecnología disruptiva, no sé si ustedes la escucharon hablar. Sí. Bien. Inteligencia artificial existe tranquilamente desde hace más de 50 años. No sé si ustedes lo sabían, ¿sí? Se atañe o uno puede asociarlo a la inteligencia de una máquina, ¿sí? En realidad, inteligencia artificial, ¿sí?, o las teorías y los cálculos de inteligencia artificial, era realizado por matemáticos y estadísticos, ¿sí? Son muchas operaciones matemáticas y operaciones estadísticas. Pero ¿qué pasa? Al ser grandes volúmenes de información y al requerirse una respuesta, por lo menos en una... No se escucha. ¿Cómo? ¿Hola? Creo que sos vos nomás. Lo escucho bien. Yo lo Yo lo escucho. yo escucho bien. Bueno, con inteligencia artificial, muchos creen que es una máquina inteligente que nada, que piensa, ¿sí? En realidad, la inteligencia artificial, como nosotros conocemos nuestra inteligencia, nada que ver con una máquina. Una máquina procesa información y esa información la procesa en función de lo que nosotros queremos, ¿sí? Bien, entonces, inteligencia artificial o el concepto de inteligencia artificial ya existía hace más de 50 o 60 años atrás, porque hay libros matemáticos, libros de estadísticas que ya hablaban de eso y cómo realizarlo. Pero ¿por qué cobra relevancia? Fíjense, todo está conectado, ¿sí? Todo está conectado. ¿Por qué inteligencia artificial, ¿sí? O machine learning, que es aprendizaje de máquina, ¿sí?, que es aprender o educar a una máquina, si quieren, ahondaremos en lo que es educar a una máquina, ¿sí? Cuando se habla de educar a una máquina es educar a un computador, ¿sí? Denme un segundito, quiero ver que no me quede nadie colgado. ¿Sí? Educar una máquina, machine learning o deep learning, que es aprendizaje profundo o técnicas de análisis, ¿sí?, mediante inteligencia artificial, ¿sí? ¿Por qué? Si existía hace 50, 60 años atrás la teoría, el concepto de inteligencia artificial, recién ahora en la actualidad aparece el machine learning, el deep learning o la inteligencia artificial o la visión artificial, ¿sí?, como tecnología disruptiva y antes no existía. ¿Qué creen? Porque ahora depende de las computadoras que permiten obtener resultados en menos tiempo. Exacto. Muy bien, Mateo. Fíjense lo siguiente, no solo con una ley de Moore que hablaba de que la tecnología duplicaba su velocidad y su capacidad cada 2 años, ¿sí?, sino que además, eso es una teoría que una vez, bueno, un científico, Moore, ¿sí?, dictó esta ley y se venía dando en los últimos 20 años, ¿sí?, que la tecnología, con el avance de la tecnología, las computadoras iban duplicando su velocidad de procesamiento y su capacidad de almacenamiento cada 2 años, ¿sí? Y se venía dando bastante bien, o cada año y pico, ¿sí? Bueno, varias cosas se dieron. Uno, la mejora en las placas de videos, ¿sí?, de la mano principalmente de los juegos. Eso provocó la masificación de gente que consuma placas de videos. Y mediante
las placas de video se puede realizar o aplicar inteligencia artificial en cualquier equipo doméstico, ¿sí? De machine learning, o sea, cualquier equipo doméstico, una persona que sepa programar, por ejemplo, en Python, ¿sí? Cualquier equipo doméstico, o se arma uno una computadora. Ojo, también hay computadoras de universidades, etcétera, que se dedican y son mucho más potentes que las que podemos conseguir. No obstante, si nosotros tuviéramos el dinero, la podemos, y si no, con una computadora, una notebook, ¿sí? O una de escritorio, con una buena placa de video, también podemos aplicar inteligencia artificial. Con la potencialidad de nuestra placa de video, principalmente, nuestros recursos, ¿sí? Porque la ¿Los placa de cálculos video en en sí, paralelo? ¿cómo? ¿Por los cálculos en paralelo? Por los cálculos en paralelo. La placa de video en sí es una aceleradora gráfica. Lo que tiene sus microprocesadores propios y a su vez, ¿sí? Y a su vez, tiene su propia memoria RAM. De esta manera, lo que toma son, ustedes ven video, ustedes cuando juegan un jueguito, lo que ven son imágenes, ven distancias, figuras relativas desde el punto de vista donde están, si se mueven, sigue manteniendo, ¿sí? Las relaciones, ¿sí? De medidas, etcétera, pero no se deforma la imagen. No es que se bajaron de una casa y ahora lo ven al techo 2 kilómetros arriba y a una persona como la veían antes, ahora la ven media desdibujada, ¿sí? No, se sigue manteniendo, porque en sí lo que hay, el back, ¿sí? De eso son cálculos matemáticos que continuamente se están haciendo a alta velocidad para que después toda esa información que ustedes ven en forma de imagen, ¿sí? Siga manteniendo sus relaciones y no se vaya deformando. No estamos hablando solamente de un cálculo de 1 más 1 es 2, ¿sí? Sino que estamos hablando de matrices que ustedes ven a través de una pantalla, matrices de unos y ceros, ¿sí? Que continuamente está siendo calculada para que la imagen tenga esa manera de verse, ¿sí? Siempre proporcionada y relacionada. Y si ustedes están corriendo y además disparan una bala, la bala se mueve a una velocidad, llega al objetivo, etcétera, 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 etcétera. Y además, si el juego lo quieren estar jugando en 4K, ustedes además le están haciendo una adición extra, que es, ¿sí? De la cantidad de información, ¿sí? Que tiene además esa matriz, ¿sí? Porque mejoraron, ¿sí? Con una gama mayor de información. No es lo mismo estar jugando con un juego en, qué sé yo, en 8 bits, ¿sí? Que en 16, en 32 bits, ¿sí? O estar jugando con imágenes de 4K, donde ustedes tienen un espectro de información más grande porque tienen un espectro de color, ¿sí? Para darle realismo mucho más grande. Es por eso que el procesamiento de la información cada vez cobra mayor relevancia. Bien, la mejora en las placas de video, ¿sí? El Internet de las cosas, todo esto principalmente hubo un detonante que fue el celular. El celular provocó que la masividad de las ventas, ¿sí? O el mercado que se abrió con la telefonía celular haya proveído, ¿sí? Un flujo de dinero hasta hacia los fabricantes de microprocesadores, de placas de video, además de pantallas, ¿sí? Y eso provocó que se pueda reinvertir para cada vez mejorar. Fíjense que hoy por hoy, y fíjense que esto no es un detalle menor, prácticamente el celular que ustedes tienen, ¿sí? ¿Alguna vez se pusieron a mirar el microprocesador que tiene su celular? Sí, una RM. Un RM, pero a ver, vienen celulares de 4 núcleos, de 8 núcleos, o sea, prácticamente tienen las mismas prestaciones, ¿sí? Que una computadora de escritorio o que una notebook. Está bien, los sistemas operativos son diferentes, sí, pero son tan potentes a veces, ¿sí? Que una computadora. Sí, es casi el mismo que la computadora. Por ejemplo, el Android funciona con... O sea, es una adaptación de Linux.
Sí, por supuesto. A ver, ¿cuál es la limitación del celular? Es, bueno, entiéndase, la autonomía por la batería, entonces necesitan tener en su relación de electrónica batería en el celular, ocupa más espacio la batería en la electrónica que en una computadora la batería en la electrónica de la computadora, ¿sí? Pero porque se busca portabilidad, se busca tamaño, etcétera, pero además duración de la batería. Entonces, mucho no se puede achicar la batería si no se mejora la tecnología de baterías, ¿sí? Entonces, no se puede achicar mucho más el celular, ¿sí? Y otro de los casos es el tema de la potencia, que es levantamiento de temperatura, y un celular no tiene refrigeración, ¿sí? Como lo tiene una computadora. Entonces, eso hace que las potencias, ¿sí? Bueno, sean un poco menores en el sistema, no solo potencia de consumo, calentamiento, sino potencia de procesamiento. O sea, no podemos poner un i3, un i4, un i5 o un i7, ¿sí? O sea, poner microprocesadores que levantan temperatura porque lo tenemos en el bolsillo del pantalón. Imagínense llevar un ladrillo de 100 grados, ¿sí? En el bolsillo delantero o en el bolsillo trasero, ¿sí? Sería bastante complicado, ¿sí? Y encima si es en verano, ni te cuento. Ni te cuento. Seríamos todos impotentes, dijo uno, ¿sí? Bien, entonces, es muy interesante relacionar todo lo que nosotros vamos conociendo o aprendiendo de la tecnología, porque en sí la computadora, si ustedes, le digo, díganme 2 o 3 apellidos que relacionen con el amplio espectro de la palabra computación. Puede ser lo que piensen de Internet, lo que piensen de los juegos, lo que piensen de la computadora, el teclado, celular. ¿Sí? Si yo le digo 2 o 3 apellidos, ¿cuáles son los que le vienen a la mente? Turing, Bill Gates y el de Apple. Steve Jobs. Es Entonces, me dijiste Steve Jobs, Bill Gates y el primero, Turing. Turing. ¿Sí? Bien. En sí, la computadora es una serie de conceptos e ideas que fueron aportando cientos o miles de personas a lo largo de la humanidad, ¿sí? Como decíamos, desde el que empezó a contar con los dedos y le enseñó a los otros que también usen los dedos para contar, ¿sí? Imagínense si el que inventaba contar tenía 9 dedos, ¿sí? Hubiéramos tenido un sistema en vez de decimal, nonadecimal, quizás, nonamal, no sé cómo se llama, ¿sí? Menos mal que no tenía 9 dedos. Pero bueno, ¿sí? O si hubiera cortado medio dedo, sería un sistema de 9,5, ¿sí? Pero posteriormente hubo otros, lamentablemente no sabemos todos los que hubo y los que aportaron, ¿sí? Pero por ejemplo, 1642, ¿sí? Estamos hablando de siglo XVII, ¿sí? Pascal inventó una máquina que usaba una rueda con 10 dientes. Y supongo que esos 10 dientes, ¿sí? Era por también los 10 dedos, ¿sí? Que estaban conectados a otras ruedas para poder sumar y restar. Nada más. Bien, lo que se conocía hasta ahí, hasta ese momento, lo que se pensaba es, bueno, vamos a tratar de automatizar los cálculos. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos números más grandes, ¿sí? Que sumar y restar, y bueno, para que sea mucho más fácil. En 1671, Leibniz, ¿sí? Empezó a usar operaciones de multiplicación y división. Y acá es todo mecánico, ¿sí? Así como se hacían los relojes o los muñecos, ¿sí? Como ustedes pueden pensar el cucú, pero hay astrolabios y relojes automáticos mecánicos en otros lugares que tenían algún tipo de movimiento de alguna esfera, de algún disco o de algún muñequito, ¿sí? Que tocaba un tambor o cositas así, ¿sí? Ya en 1887, ¿sí? Un doctor desarrolló un sistema de tarjeta perforada, ¿sí? En 1812, Babbage, ¿sí? introdujo, perdón, el principio de memoria a través de una máquina que calculaba y retenía información para ser utilizada repetidas veces. Esto lo vamos a ver ahora en un video, algunas de estas cosas, ¿sí? Quedando en un proyecto no concretado, ¿sí? Igualmente quedan los planos de Babbage. Creo que la hija después los usufructuó o los siguió desarrollando, ¿sí? Pero bueno,
toda esta serie, cada uno iba aportando una idea más, una manera de solucionar, otros quedaban en el camino porque no le encontraban la solución, otro más adelante porque aparecía la tecnología, se volvía a montar sobre ese proyecto y seguían mejorándolo, ¿sí? Entonces, como vemos, es decir, que prácticamente la velocidad de funcionamiento de un sistema estaba limitada por el control humano, ¿sí? Hasta acá no entraban las máquinas. Fíjense en que el siglo pasado se inventa el motor de corriente continua, donde se luchaba entre el motor de corriente continua y el motor de corriente alterna. Un poco antes había, ¿cómo es? Con la máquina de vapor, también el motor de combustión interna, ¿sí? Pero hasta ahí solo servía para movilizar máquinas, pero no se pensaba tanto para realizarlo en cálculo. Sí, ya los motores eléctricos, ¿sí? Entonces eso ya proveyeron una mayor velocidad de procesamiento, utilizar un motor eléctrico. ¿Por qué? Porque ya se movía a mayores velocidades de lo que se podía mover un humano, entonces esos mecanismos podían ser un poco más rápidos, ¿sí? En 1939, 1944 se desarrolló la computadora Mark I, ¿sí? Que contaba, bueno, con sistemas ya significativos y tenía un primer microprocesador o procesador. Micro, no existía la palabra micro en esa época. Una computadora no tenía monitor, no tenía teclado, ¿sí? Algunas se programaban con palancas, otras se programaban con tarjetas, ¿sí? Etcétera. Que no sé si alguna vez vieron las tarjetas perforadas o las escucharon o las vieron en una película o en alguna imagen. Yo sí. Bien, ¿por qué estaban perforadas? Porque nada, era lo mismo o análogo a lo que después fue los ceros y unos, ¿sí? Sí, estaba perforada, por ejemplo, podía ser un 0 y la parte que no estaba perforada se tomaba como un 1. Entonces, esa manera de perforar ceros y unos era como escribir el código del programa, o lo que se quería hacer, ¿sí? Bueno, después apareció la ENIAC, que ya era una computadora electrónica. ¿Por qué? Porque las anteriores eran mecánicas o de electroválvulas. No sé si alguno alguna vez vio una radio vieja de válvulas o los televisores viejos de válvulas de vacío. Ah, ni idea. Bueno, después aparece el transistor, ya aparece la ENIAC, ¿sí? Y después, a partir de la década ya de los 50, se fueron mejorando, y bueno, a partir de principios de los 80, unos años antes, ¿sí? Ya algunos conocerán alguna historia o no, si quieren después alguna vez podemos ver un pequeño documental, pero bueno, IBM, todos conocen IBM, me imagino que lo deben haber escuchado hablar, igual que todos conocen Hewlett Packard, eran Hewlett y Packard, ¿sí? Dos socios, eran los que se dedicaban a fabricar computadoras, ¿sí? A partir de los 50 en adelante. Tenían los conocimientos, fueron mejorando su tecnología, pero esas computadoras eran para empresas, eran computadoras monstruosas, eran salas de computación. Eso sí eran salas de computación, no porque era una sala donde había un montón de personas manejando computadoras, no, era una sala donde estaba climatizada y ahí entraba la computadora, ¿sí? Que los discos, que por ejemplo los sistemas de almacenaje eran carreteles, ¿sí? Magnéticos, carreteles enormes como se pasaban en las máquinas de proyectar, ¿sí? Películas viejas. Bien, y la idea que tuvo Steve Jobs fue llevar la computadora, y ahí aparece la palabra PC, Personal Computer, hacer de la computadora un sistema doméstico y que todas las personas puedan acceder, ¿sí? Ahora, ¿existían PC antes de Steve Jobs? Creo que no, nada más computadoras para uso científico. Había para uso científico, había para uso industrial, sí. Eran caras, eran enormes, no entraban por la puerta de una casa, sí. Pero existían. ¿Por qué? Porque ya en esa época lo que se podía pensar como era una placa madre, se hacían artesanalmente, ¿sí? Ya vamos a ver algo de compuertas y demás,
y vamos a ver algunas placas, ¿sí? Viejas. Y se hacían artesanalmente. Steve Jobs no inventó nada. En realidad, lo que hizo fue, no le quiero sacar criterio, es un genio, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que estaba rodeado de gente, de estudiantes, de todo un ecosistema, ¿sí? Si le podemos llamar así, ¿sí? En el Valle de California o en Silicon Valley, ¿sí? Como le quiere, que después fue llamado Silicon Valley, porque el silicio, ¿sí? Que es proveniente de ¿Usan la para hacer los arena, transistores? es lo que se utiliza para hacer los circuitos integrados. Por eso se termina llamando Silicon Valley, ¿sí? Y es ahí donde fue la cuna, se podría decir, esa zona de California, de la parte, ¿sí? De tecnología, y donde tenemos Google, Facebook, ¿sí? Apple, ¿sí? ¿Por qué? Porque un ecosistema así también deviene en que después hay otros sistemas que se van generando a partir de que ese haya surgido, ¿sí? Entonces todos aprovecharon esa ola y se subieron. Pero en sí, había otras personas que también hacían placas madres, había otra persona que también hacían sistemas operativos, ¿sí? Para computadoras de 4, de 8 bits, pero era todo muy artesanal. Se la vendían entre ellos, la usaban para hacer pequeños programas, para hacer pequeños juegos, ¿sí? Los primeros juegos son muy parecidos a lo que ven en un osciloscopio, si alguna vez vio un osciloscopio de punto, ¿sí? Como el juego del tenis o el juego de hay uno que es una barrita que hay que parar una pelota que rebota por otros lados, ¿sí? ¿El breakout o algo así? No me acuerdo, O ya me voy a parecido. acordar. Ya me voy a acordar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo que les voy a compartir, va a ser un video de la historia de la computación, ¿sí? Bien, esto se los voy a estar cagando a la página, ¿sí? Y vamos a ver el video. Denme un segundito. Acá. Díganme una cosa a ver si se escucha el sonido. No, tenés que compartir de otra forma, me parece, para que se pueda escuchar. Sí. A ver, alguien acá me escribió. No, muchas gracias. Pasa que quiero compartir, estoy presentando su pantalla, detener la presentación. Como pestaña me parece que era. Sí, tenía que compartir Google nomás. Sí, una pestaña. Pero ¿cómo lo hago eso? Como de ahí. pestaña. Saco pantalla y comparto como pestaña. Claro. 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 Deme un segundito, ¿no? Igualmente me están escuchando, así que voy a poner como pestaña, ¿sí? Vamos a ver esta. Díganme si se escucha. Del periodo que va desde Sí, ahora sí. 1940 hasta Bien, también 1900. pueden subir ustedes el volumen desde su computadora, ¿no? Los voy a dejar acá. La primera generación de computadoras fue la fase inicial en que se emplearon estas máquinas electrónicas durante el periodo que va desde 1940 hasta 1956. Las computadoras utilizaban la tecnología de tubos de vacío tanto para el cálculo como para fines de almacenamiento y control. Como imaginarás, estas primeras computadoras eran muy limitadas. Al final del video te mostraremos algunos de los modelos más destacados. Las primeras computadoras electrónicas se hicieron durante la década de 1940. Desde entonces se han producido una serie de avances radicales en la electrónica. Estas computadoras eran tan enormes que ocupaban habitaciones enteras. Para realizar operaciones se basaban en el uso del lenguaje de máquina, que era el lenguaje de programación de nivel más bajo que las computadoras entendían, y solo podían resolver un problema a la vez. El tubo de vacío era un componente electrónico que tenía una eficiencia de trabajo muy inferior.
Por tanto, no podía funcionar correctamente sin un gran sistema de enfriamiento para que no se dañara. El medio de entrada para las computadoras de primera generación se basaba en tarjetas perforadas y la salida se mostraba en impresiones. A los operarios les llevaba días e incluso semanas disponer el cableado para resolver un nuevo problema. ¿Y cuál fue el origen de la primera generación de computadoras? Se puede decir que en la computadora Atanasov-Berry, el matemático y físico John Atanasov, buscando maneras de resolver ecuaciones automáticamente, se dedicó a aclarar sus pensamientos en 1937, anotando las características básicas de una máquina de computación electrónica. Esta máquina resolvía ecuaciones, aunque no se podía programar. Fue elaborada con el apoyo de Clifford Berry. La Segunda Guerra Mundial actuó como parte del nacimiento de la computadora electrónica moderna. Las demandas militares de cálculos y también los altos presupuestos de guerra estimularon la innovación. Las primeras computadoras electrónicas fueron máquinas construidas para tareas específicas. Configurarlas era engorroso y tomaba mucho tiempo. La primera computadora electrónica, llamada ENIAC, fue desclasificada al final de la Segunda Guerra Mundial, lo que provocó consultas de ingenieros de todo el mundo sobre cómo podían construir una igual o mejor. El equipo de trabajo en ENIAC fue el primero en reconocer la importancia del concepto del tener el programa almacenado dentro de la computadora. Estas primeras máquinas generalmente se controlaban mediante un cableado que se conectaba a la placa base o mediante una serie de direcciones codificadas en cinta de papel. Así, aunque estas máquinas eran claramente programables, sus programas no se almacenaban internamente en la computadora. Un científico muy influyente en la historia de las computadoras fue John von Neumann. Este matemático redactó un informe estableciendo el marco conceptual para las computadoras de programas almacenados. Incitó al IAS, Institute for Advanced Study, de no hacer solamente estudios teóricos, sino que pudiera llevarse a la práctica fabricando una computadora real. La computadora de programa almacenado desarrollada por von Neumann estuvo operativa en 1951. El IAS hizo que su diseño estuviera disponible gratuitamente. Esto propagó máquinas similares en todo el mundo. Ahora que hemos visto el origen histórico de esta generación de computadoras, pasemos a ver las características de las primeras computadoras de la historia. Resolver un solo problema a la vez. Las computadoras de primera generación se definían por el hecho que las instrucciones de operaciones se hacían específicamente para realizar la tarea para la cual se iba a usar la computadora. Tecnología utilizada. Estas computadoras utilizaban tubos de vacío para los circuitos de la CPU y tambores magnéticos para el almacenamiento de datos, así como dispositivos de conmutación eléctrica. Como memoria principal se utilizaba una memoria de núcleo magnético. Los dispositivos de entrada eran cintas de papel o tarjetas perforadas. Velocidad de procesamiento. Las velocidades de la CPU eran sumamente bajas. Tenían un procesamiento lento, ineficiente y poco confiable debido a la baja precisión. Solo se podían realizar cálculos numéricos simples y directos. Costo. El funcionamiento de las computadoras era muy costoso. Las computadoras de esta generación eran de un tamaño muy grande, ocupando un espacio del tamaño de una habitación. Además, utilizaban una gran cantidad de electricidad, generando mucho calor, que causaba a menudo que se dañaran. Lenguaje de programación. Las computadoras de primera generación recibían las instrucciones en lenguaje de máquina 0 y 1 o a través de señales eléctricas de encendido-apagado. No había lenguajes de programación. Posteriormente, se desarrolló el lenguaje ensamblador para ser utilizado en las computadoras de primera generación. Una vez que el mundo vio que un programa de computación estaba almacenado internamente, fueron obvias las ventajas. Cada universidad, instituto de investigación y laboratorio quería una propia.
Sin embargo, no había fabricantes de computadoras electrónicas comerciales con programas almacenados. Si se quería una, había que construirla. Muchas de estas primeras máquinas se basaban en diseños publicados, otras se desarrollaban de forma independiente. Ahora expliquemos cómo era el software de la primera generación. Para programar las primeras computadoras electrónicas se les daban las instrucciones en un lenguaje que éstas pudieran entender fácilmente. Ese era el lenguaje de máquina o binario. Cualquier instrucción en este lenguaje se da en la forma de secuencias de 1 y 0. El símbolo 1 representa la presencia de un pulso eléctrico y el 0 representa la ausencia del pulso eléctrico. Una cadena de 1 y 0, tal como 11101101, tiene un significado específico para la computadora, a pesar que parezca como un número binario. Escribir programas en lenguaje de máquina era muy engorroso, por lo cual solo era realizada por expertos. Todas las instrucciones y datos se enviaban a la computadora en forma numérica binaria. Programación de bajo nivel. Estas máquinas estaban destinadas a operaciones de bajo nivel. Los sistemas solo podían resolver un problema a la vez. No existía el lenguaje ensamblador ni tampoco el software del sistema operativo. Por tanto, la interfaz con las computadoras de primera generación se realizaba mediante los paneles de conexión y el lenguaje de máquina. Los técnicos cableaban los circuitos eléctricos conectando numerosos cables a los enchufes. Luego se metían en tarjetas perforadas específicas y se esperaba durante horas algún tipo de cálculo, mientras se confiaba también que cada uno de los miles de tubos de vacío no se dañara durante este proceso, para no tener que volver a pasar por este procedimiento. El trabajo de la computadora se realizaba en lotes, por lo que en la década de 1950 el sistema operativo se llamaba Sistema de Procesamiento por Lotes. Programa almacenado internamente. Las primeras computadoras compaginaban los cálculos con una gran velocidad, pero solo después de haberse realizado un cuidadoso proceso de configuración de los programas. Nadie sabe a quién se le ocurrió la solución innovadora de almacenar en la memoria de la computadora las instrucciones que le indican qué hacer. Fue el nacimiento del software utilizado desde entonces por todas las computadoras. La máquina experimental Manchester fue la primera computadora en ejecutar un programa desde la memoria. 52 minutos fue el tiempo que esta computadora utilizó para ejecutar un programa de 17 instrucciones. Así, en 1948 había nacido la computadora de programa almacenado. Veamos ahora el hardware de estas computadoras. Además de tener miles de resistencias y condensadores, las computadoras de primera generación usaban hasta más de 18.000 tubos de vacío, lo que significaba que las instalaciones de computación cubrían habitaciones enteras. Tubos de vacío. La principal pieza de tecnología para las computadoras de primera generación fueron los tubos de vacío. Desde 1940 hasta 1956, los tubos de vacío se utilizaron ampliamente en las computadoras, dando como resultado la primera generación de computadoras. Estas computadoras utilizaban tubos de vacío para los fines de amplificación y conmutación de la señal. Los tubos estaban hechos de receptáculos de vidrio que estaban sellados del tamaño de bombillas. El vidrio sellado permitía que la corriente fluyera de forma inalámbrica desde los filamentos a las placas de metal. El tubo de vacío fue inventado en 1906 por Lee D. Forrest. Esta tecnología fue fundamental durante la primera mitad del siglo XX, ya que se utilizaba para fabricar televisores, radares, máquinas de rayos X y una amplia variedad de otros dispositivos electrónicos. Los tubos de vacío comenzaban y terminaban los circuitos al encenderse y apagarse cuando se conectaban o se desconectaban. Medios de entrada y salida. La entrada y salida se realizaba utilizando tarjetas perforadas, tambores magnéticos, máquinas de escribir y lectores de tarjetas perforadas. Inicialmente, los técnicos perforaban manualmente las tarjetas con agujeros. Esto se hizo más tarde usando computadoras.
Para imprimir los informes se utilizaban máquinas de escribir electrónicas, programadas para escribir en una cinta de papel o en un lector de tarjetas perforadas. Finalmente, veamos algunas de las computadoras más destacadas de esta generación. ENIAC. La primera computadora electrónica operativa de propósito general llamada ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, se construyó en 1943 y 1945. Usaba 18.000 tubos de vacío y 70.000 resistencias. Fue la primera computadora a gran escala que funcionaba electrónicamente, sin ser frenada por ningún componente mecánico. Su peso era de 30 toneladas. Tenía unos 30 metros de largo y se requería un gran espacio para instalarla. Podía calcular a razón de 1900 sumas por segundo. Se programaba con un cableado que se enchufaba a la placa base. Era 1000 veces más rápida que las computadoras electromecánicas anteriores, aunque era un poco lenta cuando se intentaba reprogramarla. Fue diseñada y construida en la Escuela de Ingeniería Moore de la Universidad de Pensilvania por los ingenieros John Mauchly y Presper Eckert. La ENIAC se utilizó para realizar cálculos relacionados con la guerra, como los cálculos para ayudar en la construcción de la bomba atómica, también para predicciones meteorológicas. EDSAC. Esta computadora fue desarrollada en Gran Bretaña. Se convirtió en 1949 en la primera computadora de programa almacenado que no era experimental. Utilizaba una memoria de líneas de retardo de mercurio, que proporcionaron memoria a muchas computadoras de primera generación. Modelo piloto ACE. Esta máquina fue completada por Alan Turing en Gran Bretaña en 1950. Aunque se construyó como una computadora de prueba, estuvo operando normalmente durante 5 años. UNIVAC. UNIVAC, computadora automática universal, fue la primera computadora diseñada para un uso comercial y no militar. Entregada en 1951 a un cliente comercial para la Oficina del Censo de Estados Unidos, para contar la población general. Podía ejecutar 10 veces más sumas por segundo que la ENIAC. En dólares actuales, UNIVAC tenía un precio de $4.996.000. Más tarde se usó para manejar nóminas, registros e incluso para predecir los resultados de las elecciones presidenciales en 1952. A diferencia de los 18.000 tubos de vacío en ENIAC, UNIVAC 1 usaba solo algo más de 5.000 tubos de vacío. También era la mitad del tamaño de su predecesora, vendiéndose casi 50 unidades. Bueno, como verán, no eran para nada chicos, ¿sí? Y este es un poco de mayor antigüedad. No vamos a llegar a verlo todo, pero bueno, vamos a llegar por lo menos a ver una parte importante. Así yo voy a cortar 15 minutos antes para charlar de unas cosas que le quería comentar. ¿Ustedes escuchan o tengo que de nuevo compartir la ventana? No vemos nada. Estás compartiendo más. Ah, bueno. Deja haber cerrado la pestaña y capaz, sí, entonces... Sí, tengo por que eso hacerlo de te cortó. nuevo. Deme un segundo, ¿no? Acá. Tengo que ir acá. Una pestaña. Acá está. Para salvar el mundo, ha revolucionado la manera en la que trabajamos, jugamos, viajamos y nos comunicamos. Afecta cada parte de nuestras vidas. Ya ha conseguido ayudar a ganar guerras, resolver problemas aparentemente irresolubles y nos ha lanzado al espacio. La era de los ordenadores no ha hecho más que empezar. Estamos todavía en la edad de piedra. A medida en que vayamos avanzando en el siglo, no habrá una distinción clara entre la inteligencia humana y la inteligencia de la máquina. La mayor parte de la gente hoy en día sabe que es un ordenador personal e incluso algo sobre su... ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se escucha.
manejo. En esencia existen dispositivos de entrada, como un ratón o un teclado, el cerebro de la máquina, es decir, la CPU o unidad central de procesamiento, y dispositivos de salida como el monitor o la impresora. Por dentro, el ordenador realiza su magia haciendo millones de pequeños cálculos por segundo. Básicamente sus circuitos electrónicos solo tienen dos opciones. Pueden ser conectados y desconectados. En código binario, un 1 representa encendido. Un 0 representa apagado. Por lo tanto, un 1 en binario también significa verdadero. Mediante estos valores obtenemos la lógica binaria, lo que permite al ordenador computar. El ordenador solamente conoce el código binario de unos y ceros, y lo utiliza para hacer cálculos y transformar personas normales en autores, animadores y navegantes de la red. El ordenador crea su magia mediante la velocidad a la que puede calcular. Un PC medio realiza 100 millones de cálculos por segundo. Pero eso no es nada comparado con algunas de las máquinas industriales actuales. Estos son los laboratorios nacionales de Lawrence Livermore, hogar del ordenador más rápido del mundo. El Departamento de la Iniciativa Informática Estratégica Acelerada de la Energía, ASCII White. Para la creación de estas máquinas ASCII, tomamos la típica estación IBM que podrías comprar en cualquier sitio. Pusimos 8000 de estas juntas para crear un ordenador mucho más veloz que cualquier otro en el mercado. La máquina ASCII White hace 12 trillones de operaciones matemáticas por segundo. Y para echar eso abajo, la población de la Tierra supera por poco los 6.000 millones. Así que cada hombre, mujer y niño en la faz de la Tierra tendría que sumar 2000 números en un segundo para estar al nivel de esta máquina. Como si fuera el guardián del silicio, el ASCII White está dedicado al servicio del país. Los laboratorios nacionales Lawrence Livermore son responsables de cerciorarse de la seguridad y la actuación de las armas nucleares de la nación. En 1992, el presidente George Bush prohibió las pruebas nucleares bajo tierra. Eso hace que sea muy difícil calcular el arsenal nuclear. Ahora los laboratorios han decidido emplear superordenadores para hacer las simulaciones y determinar la integridad de las armas que van cogiendo tiempo. Si se piensa en un arma nuclear y todos sus componentes, se empieza a comprender qué difícil es el proceso. Tenemos que ser capaces de simular cada una de las partes, la física que tiene lugar dentro de ellas. Estos simulacros son tan complicados que incluso a un ritmo de 12 trillones de cálculos por segundo llevarían semanas completar una prueba. El ordenador también tiene el poder de modelar moléculas. Esto ayuda a los científicos a diseñar experimentos antes de ir al laboratorio y entender cómo podrán ser los resultados. La manera más efectiva de obtener información del ordenador a la mente humana es mediante muestras visuales. Un enorme número de vídeos expositores de alta resolución convierte el infinito número de unos y ceros del ordenador en un increíble tapiz pixelado. Necesitamos ver el contexto, ser capaces de entender cómo encaja todo y después utilizamos esta simulación en una escala muy fina, en un bloque, un elemento para nuestras simulaciones más grandes que cubren un mayor volumen de espacio o un sistema mucho más grande. Sin estas paredes no seríamos capaces de entender este simulacro. Paradójicamente, mientras la tecnología va haciéndose más pequeña, los superordenadores como el White siguen ocupando todavía un gran espacio y una atención especial. Bien, estamos en la habitación eléctrica, que en realidad está al otro lado de la pared de la habitación del ordenador. Un ordenador de este tamaño necesita mucho material de apoyo. El ordenador ahora requiere aproximadamente 1,3 megavatios, eso es más o menos unas 1300 ohms. Requiere manipuladores de aire y refrigeradores. 3 refrigeradores de 675 toneladas impiden que el White se sobrecaliente haciendo circular agua fría a través de tuberías bajo el suelo. La máquina representa el esfuerzo coordinado de cientos de brillantes cerebros. Pero con la máquina ASCII podemos rastrear su origen hasta un hombre que no estaba demasiado preocupado por la seguridad nacional, pero tenía un gran interés en el ganado.
Charles Babbage fue un científico británico que inventó el salvaganado para evitar que los trenes de vapor descarrilaran chocando contra bovinos desconcertados. También se le considera por muchos el padre del ordenador. Babbage fue un científico extraordinario. Quiero decir que fue fantástico. Adelantó 100 años a su tiempo. No se puede decir de muchas personas, pero sí se puede decir sobre Babbage. A comienzos del siglo XIX, concibió la idea de ordenadores mecánicos. Es decir, ordenadores que iban a hacer más que calcular, que iban a poder guardar información, almacenar números y volver sobre ellos cuando lo necesitaran. E iba a poder imprimir las respuestas que ofrecía. Como científico, Babbage confiaba plenamente en la precisión de tablas matemáticas, logaritmos y tablas de gravedad. Computar esos cuadros es lo que la gente conoce por ordenadores. Desafortunadamente, estos ordenadores cometían errores con frecuencia, enfureciendo así a su inventor. Errar es humano, pero para Babbage, ser humano no era suficiente. Primero previó un complejo sistema de engranajes y ejes que trabajaban juntos para hacer cálculos. Después de 10 años de trabajo, sin embargo, tiró el proyecto a la basura. Solo lo completó parcialmente para diseñar un aparato incluso más sofisticado. Una máquina que poseyera los componentes básicos de los ordenadores modernos. Las tarjetas perforadoras le proveían las entradas. Un mecanismo llamado el molino hacía los cálculos, y el almacén guardaba los nombres como memoria. Lo llamó el motor analítico. El motor analítico hacía cálculos mecánicamente. Después de introducir los datos, el mecanismo tenía que ser accionado por una manivela, haciendo girar cientos de engranajes intrincados, ejes y ruedas numeradas para calcular los resultados. Babbage anticipó que la máquina de 15 pies de altura funcionaría a vapor por su tamaño. Pero Babbage nunca construyó una máquina. Su protoordenador se colapsó antes de que pudiera completarlo. Fue víctima de herramientas imprecisas y de la falta de fondos. Todo esto ocurrió 100 años antes de que se volviera a concebir la idea de un aparato así. Alentado por una eclosión de población en América, el siguiente paso en la evolución del ordenador vino al final del siglo XIX, cuando oleadas masivas de inmigrantes amenazaban con sobrecargar el censo americano de 1890. En 1887, la oficina del censo todavía llevaba la cuenta del recuento de 1880 a mano. Desesperados suplicaban por otra forma de tabular los resultados. Entonces fue cuando un anterior inspector del MIT llamado Hermann Hollerith introdujo una serie de máquinas que harían que el recuento del censo fuera tan fácil como contar 1, 2 y 3. Cada persona estaba representada por una tarjeta. Los individuos tenían que perforar las cajas relacionadas con su edad, sexo, raza y profesión. Los trabajadores del censo entonces introducían las tarjetas perforadas en las máquinas. La tabulación se hacía con electricidad. Al utilizar clavijas eléctricas, los resultados se registraban en una serie de diales, como si fueran relojes. Otras máquinas separaban las tarjetas. Las máquinas de Hollerith aceleraban de forma vertiginosa el procesamiento de la información. En solo 6 semanas se había hecho el recuento del censo de 1890 de 62.622.250 habitantes. Entonces Hollerith continuó comercializando ese invento. Se dio cuenta de que el censo era un gran cliente, pero seamos realistas, si solo recibes un pedido una vez cada 10 años. Entonces salió y consiguió hacer negocio entre los ferrocarriles, por ejemplo. Y formó una compañía que finalmente se convirtió en la base para la IBM. La invención de Hollerith fue un hito en el camino de lo mecánico a lo digital. Pero todavía faltarían 50 años y el poder destructivo de una guerra mundial para que arrancara el primer ordenador verdadero. Antes de los años 30, los aparatos mecánicos computacionales se utilizaban para seguirle la pista a la población, pasajeros de tren y archivos de seguros de vida. Pero los primeros ordenadores digitales electrónicos se construyeron con un objetivo mucho más persuasivo en la mente: ayudar a ganar una guerra mundial.
Una de las máquinas más tempranas se propuso por los británicos para romper el código alemán, conocido por Enigma. Con ello empezaron a creer que se podía ganar la guerra. Una de las personas que trabajó para romper el código Enigma fue Alan Turing. Su trabajo antes de la guerra ayudó a establecer la base teórica para los ordenadores que se construyeron en los 40. En el norte de Londres, en unas instalaciones secretas en Bletchley Park, los británicos construyeron Colossus, un tipo de ordenador diseñado para romper el código Enigma. Colossus comparaba secuencias de letras a un ritmo de 25.000 caracteres por segundo. La máquina solo podía realizar la tarea de unir letras, pero lo hacía muy bien. Sus transmisiones descifradas alemanas se denominaron el ultrasecreto, el secreto mejor guardado de la guerra. Principalmente, el Colossus llevaba a cabo funciones logísticas de las letras de un alfabeto en una corriente de letras que venían de un mensaje de radio interceptado. No los descifraba, pero sí podía efectuar una serie de combinaciones que en gran medida se asemeja a lo que hace un ordenador. Mientras el Colossus rompía códigos alemanes, al otro lado del Atlántico los ingenieros trabajaban para construir otro aparato computacional, una máquina que influiría directamente en el diseño de todos los ordenadores futuros. América era un centro neurálgico productor de instrumentos de guerra, pero para 1943 había una escasez crítica de un componente sorprendente de la máquina de guerra: tablas de disparos para piezas de artillería. Estas tablas permitían a los artilleros apuntar sus armas correctamente en gamas diferentes, altitudes, temperaturas y condiciones del viento. Los ordenadores humanos trabajaron frenéticamente para producir cálculos mecánicos para crear esas tablas, pero lo pasaron mal intentando estar a la altura. Durante la Segunda Guerra Mundial se producían muchas armas. Había que calcular muchas tablas de disparo. Era realmente un gran trabajo y estaba ralentizando la entrega de armas al frente. Para solucionar el problema, John Mockley, un físico de la Universidad de Pensilvania, se propuso construir un ordenador gigante electrónico que podía calcular tablas de números en minutos, no horas. El ejército, desesperado por un aparato que les ayudara a ganar la guerra, de mala gana se centró en el coste propuesto de $500,000. Mockley y un brillante estudiante de ingeniería eléctrica, Presper Eckert, empezaron a construir ENIAC, el integrador numérico, electrónico y ordenador. Mucho más grande que el Colossus, nunca se había concebido nada parecido a ENIAC. Casi con 100 pies de largo y 30 toneladas, contenía 70.000 resistencias, 10.000 condensadores, 6.000 interruptores y 18.000 tubos de vacío delicados. Los tubos funcionaban como bombillas. En una máquina cabían 18.000 tubos, por lo menos uno tenía que cambiarse cada pocos minutos. Después de 2 años de trabajo intenso, el equipo completó el ENIAC. 3 meses después, los japoneses se rindieron. Aunque no pudo acabarse a tiempo de ayudar a acabar la guerra, ENIAC fue una máquina maravillosa. Podía realizar 5.000 sumas, 357 multiplicaciones y 38 divisiones cada segundo. Lo interesante sobre ENIAC es que tenía una capacidad de propósito general. Podía reconfigurarse para solucionar otros problemas, y nunca hubo ningún problema para encontrar trabajo para ENIAC. Todos los servicios armados exigían tiempo para poder usarlo, también clientes industriales y universidades, así que se le mantuvo ocupado hasta bien entrados los 50. Pero a ENIAC, la máquina más compleja de su tiempo, todavía le faltaban muchas de las cualidades de un ordenador moderno. Su memoria era muy primitiva y solo podía almacenar un máximo de 20,10 números decimales. Tenía que recablearse laboriosamente cada vez que se programaba. Y no podía tomar decisiones lógicas basándose en sus cálculos. Pero ENIAC ya había demostrado que los ordenadores se podían construir. Justo antes del final de la Segunda Guerra Mundial, John von Neumann, un consejero
de Ecker y Mockley en el proyecto ENIAC, escribió un ensayo que iba a influir de forma definitiva en el siguiente paso del diseño de ordenadores. Von Neumann poseía una memoria fotográfica y era uno de los científicos principales enrolados en el proyecto Manhattan. El artículo de von Neumann delineaba la estructura de un ordenador moderno. El diseño comprendía una unidad de procesamiento y una unidad de control, memoria, entrada y salida, pero lo más importante en la evolución de los ordenadores tendría su capacidad de programación internamente en su memoria. Internamente contenía programas para darle al ordenador su potencia y versatilidad, porque un programa interno puede modificar lo que hace, basándose en los datos o los resultados de las computaciones. El trabajo de von Neumann proponía una máquina que realmente poseyera una capacidad general de propósito. En su trabajo describió los atributos del ordenador, cómo tenía que organizarse de forma lógica. Esto es, necesitaba tener un procesador central donde los cálculos se pudieran llevar a cabo. Necesitaba una memoria donde los datos de programación pudieran ser almacenados. Y necesitaba tener una unidad de salida y una unidad de entrada de algún tipo. Trazó el plan lógico, el mapa para un ordenador, y señaló la dirección que había que tomar para el futuro. La idea para almacenar programas internamente era la última llave para desarrollar el verdadero ordenador con un propósito general. Pero si fue o no la idea de von Neumann es algo que se ha debatido con vehemencia recientemente. Ecker y Mockley, que habían trabajado con von Neumann, dijeron que habían formulado programas internos como parte rutinaria de su trabajo al construir ENIAC. Sin embargo, Ecker y Mockley no fueron incluidos como autores en el artículo y se sintieron traicionados. Pero al darse cuenta de que el ordenador encontraría un lugar en el mundo de los negocios, Ecker y Mockley formaron su propia compañía. Empezaron a trabajar en una máquina que llamaron UNIVAC, Ordenador Universal Automático. A diferencia de sus predecesores, UNIVAC era una máquina amable, diseñada para solucionar problemas científicos o militares. Podía diseñarse para satisfacer varios propósitos. El UNIVAC también constituía el primer ordenador en poder fabricarse en masa y venderse comercialmente. La máquina podía ser programada para toda una serie de tareas de procesamiento de datos como nóminas, inventarios y facturación. Unidades de cinta compactas y magnéticas almacenaban datos, y los resultados se imprimían automáticamente. Todavía muy poca gente entendía qué grado de utilidad tendría un ordenador. Esa percepción cambió drásticamente en la noche electoral de 1952, cuando la CBS utilizó el UNIVAC para predecir el resultado de la carrera presidencial entre Eisenhower y Adelaide Stevenson. Los sondeos decían que la carrera presidencial estaba muy justa. El UNIVAC calculaba de otra forma. Los ingenieros introdujeron los resultados de los precintos seleccionados del este, antes de que cerraran los colegios electorales en el oeste. Los expertos pensaron que había sido una carrera muy apretada, pero el UNIVAC predijo una victoria electoral arrolladora para Eisenhower. Incluso la CBS no creyó lo que decía el ordenador y dudó en dar a conocer sus resultados. Pero al final el UNIVAC tenía razón. El poder y la utilidad del ordenador habían sido probados. Después del éxito del UNIVAC, varias empresas empezaron a ver un futuro en el desarrollo de los ordenadores. IBM empezó a darse cuenta de que los ordenadores serían cada vez más pequeños, más baratos y más fáciles de manejar, y que habría un lugar en los negocios para estas máquinas que, desde luego, a la larga, sustituirían a la tecnología de las tarjetas perforadoras. Para comienzos de la década de los 60, IBM dominaba el gran mercado de los ordenadores. Los negocios empezaban a depender de los ordenadores. Las máquinas se iban haciendo cada vez más pequeñas, gracias al cambio de tecnología de tubo a los transistores, a la tecnología de los transistores. Y la carrera hacia la Luna iba a hacer que los ordenadores fueran aún más pequeños. En 1961, Norteamérica iba a la zaga de Rusia en la carrera por el espacio. En el incesante intento de ganar a los rusos, el objetivo de la NASA era que el hombre llegara a la Luna.
No iba a resultar fácil. Cuando comencé a trabajar en la NASA en 1962, el primer día me dieron una regla de cálculo de 20 inch. Nuestros cálculos se hacían principalmente en calculadora de bolsillo. Teníamos un número de personas a las que asignábamos nuestras hojas de datos, y su trabajo consistía en trabajar con sus pequeños cálculos. Pero los astronautas no podían confiar en reglas o calculadoras de bolsillo en el espacio. La misión requería un ordenador guía sofisticado. A principios de la década de los 60, sin embargo, una máquina tan potente como la que necesitaban ocupaba toda una habitación. La NASA intentó reducir el tamaño del problema. Afortunadamente, el primer gran avance en el camino a la miniaturización ya había tenido lugar. En 1947, 3 científicos en los laboratorios Bell inventaron el transistor. Un transistor ejecutaba la misma función de encendido y apagado que los tubos de vacío, pero era mucho más pequeño y más fiable. Los transistores se hacían con silicio y cable diminuto. El silicio es un semiconductor. Si se aplica un voltaje pequeño, se comportará como conductor, permitiendo que pase una corriente entre los cables. Si no hay voltaje, actuará más como un aislante bloqueando la corriente. Esta característica del silicio es lo que permitió a los transistores hablar el lenguaje binario de los ordenadores. Y harían del silicio la base para la industria de estos. El siguiente paso en la miniaturización tuvo lugar en 1959, cuando Robert Noyce y Jack Kilby, ingenieros para fabricantes rivales de transistores, llegaron a los mismos avances de forma independiente y que conducían a la misma idea revolucionaria. Toda una red de componentes electrónicos, transistores y todo incorporado en un solo chip de silicio. La gran innovación en la electrónica se llamó el circuito integrado. En 1969, 5.000 circuitos integrados componían el corazón de cada uno de 2 ordenadores idénticos. Uno en la órbita lunar y el otro en la Tierra. Para su tamaño, estos eran los ordenadores más potentes de la Tierra. Mientras Neil Armstrong daba un pequeño paseo en el polvo lunar, Ted Hoff, un ingeniero con la compañía de chips Intel, estaba dando un gran paso en el proceso hacia la miniaturización. Estaba desarrollando una idea que pondría todo el ordenador en un chip de silicio, el microprocesador. Era la invención no solo de circuitos integrados, sino de un tipo particular de circuito integrado, el microprocesador, que hace posibles los ordenadores personales de hoy en día. A Hoff le habían encargado diseñar 12 circuitos integrados por separado para fabricar una calculadora japonesa. Sugirió colocar toda la unidad de proceso en un chip y programarlo como un ordenador. Intel desarrolló la idea y para 1970 tenían un modelo de microprocesador. Los ordenadores estaban en el camino para hacerse más pequeños. Sin embargo, todavía estaban muy lejos de ser fáciles de manejar. Uno de los primeros intentos de simplificar las operaciones del ordenador fue encabezado por Doug Engelbart. El científico concibió una manera sencilla de manejo e incluso mostró un prototipo en 1968 en la Conferencia de Otoño de Ordenadores de San Francisco. Soldando un teclado y un aparato para señalar que llamó ratón, Engelbart trabajaba con un ordenador a 30 millas de distancia, unido por microondas, y demostró que se podía procesar palabras en un hipertexto. Muchos en aquella audiencia se fueron a casa realmente inspirados, pero solo un grupo iba a completar la visión de Engelbart. Ese grupo estaba a muy poca distancia, en Xerox PARC. Xerox creyó que el futuro podía estar en los ordenadores y comenzó a construir una máquina de fácil manejo. En 1973, Xerox introdujo el Alto, que incorporaba muchas de las innovaciones en ordenadores personales que hoy en día damos por supuestas. El Alto tenía un ratón, una interfaz gráfica. Estaba construido de forma interconectada e imprimía en una impresora láser.
Debería haber revolucionado la industria, pero a $18.000 cada máquina. El Alto no estaba diseñado para particulares. Los ordenadores todavía eran máquinas élite, propiedad del gobierno o de grandes empresas y universidades. En el pasado, los grandes ordenadores centrales procesaban nóminas, guardaban el rastro de archivos, seguían la pista y hacían cálculos científicos. Si una facultad tenía la suficiente suerte como para acceder a un ordenador, los estudiantes y los profesores compartían tiempo en ellos. Pero el mercado del chip estaba creciendo, la velocidad de procesamiento crecía y los precios bajaban. La revolución estaba al alcance de la mano. Y la carga no sería liderada por una gran empresa, sino por un grupo de aficionados e ingenieros librepensadores. Dos de aquellos revolucionarios fueron Steve Jobs y Steven Wozniak. A mediados de los 70, empezaron a fabricar un ordenador pequeño en un garaje de Palo Alto. Lo llamaron el Apple I. Steve Jobs era un estudiante de universidad que había abandonado los estudios, pero era diferente. Era muy inteligente, muy avispado. También era extremadamente ambicioso. Pero quizás más importante que eso, conocía a otro Steve, Steve Wozniak, que era un brillante ingeniero de hardware. Al ir abaratándose los chips, algunos nada caros, empezaron a aparecer kits de ordenadores de automontaje. Uno de estos primeros kits apareció en la cubierta de Popular Electronics en 1975. Se llamaba el Altair. El Altair se planteó como el primer kit de mini ordenador para rivalizar con modelos comerciales. Muchas personas se interesaron en él a $400 cada kit. Esos primeros ordenadores, anteriores a los primeros Apple, eran en realidad para técnicos e ingenieros informáticos que tenían conocimiento de cómo conectar cables y conectar otros dispositivos y hacerlos trabajar. Así que pensé, compraré unos cuantos chips, un microprocesador y diseñaré mi propio ordenador. No fue que quisiera burlarme del mundo, era solo que quería hacer de este ordenador algo más personal que los interruptores que tienen posiciones arriba y abajo para introducir extraños números binarios. Steve Jobs vendió su Volkswagen y Steven Wozniak vendió su calculadora HP para financiar su empresa. En 1977 introdujeron el Apple II, un ordenador atractivo, independiente y un teclado. Con la adición de un monitor y un drive para un disquete, el aspecto de un ordenador personal empezaba a cobrar forma. El Apple II se estandarizó con 4 kilobytes de memoria y a un precio base de $1.200. Era mucho más barato que las máquinas industriales anteriores. El Apple II ayudó a convertir al PC en un aparato de fácil manejo. El comprador no tenía que pasar tiempo soldando las partes meticulosamente. La persona podía inmediatamente empezar a programar el ordenador o comprar software desarrollado por florecientes compañías de software. Con la esperanza de quitarle una parte de la cuota de mercado, en 1981 IBM introdujo su versión de un aparato ordenador personal, conocido simplemente por PC. Las ventas continuaron creciendo a principios de los 80, pero antes de que el ordenador personal inundara todo el planeta, la máquina todavía había de simplificarse para el usuario, algo que cualquiera pudiera manejar. Los primeros ordenadores Apple, igual que los tempranos ordenadores personales, no tenían interfaces gráficas, no tenían ratones. Tenían lo que se conoce como una interfaz con línea de comandos. Esto es, uno tecleaba las instrucciones en el ordenador y las instrucciones aparecían como texto en la pantalla. Inspirados por el trabajo llevado a cabo en Xerox PARC, Apple tomó muchas de las mejores características de los ordenadores de Palo Alto, como la interfaz gráfica y el ratón, los mejoró y fabricó una máquina al alcance del bolsillo. Apple introdujo el ordenador Macintosh en 1984. Lo que hizo que el Macintosh fuera un ordenador fácil de usar era su sistema operativo y sus aplicaciones, conocido como software. El software es la lista de instrucciones que le dicen al ordenador lo que tiene que hacer, si tiene que comportarse como un tratamiento de textos o como una hoja de cálculo.
Cada vez más, el software dominaba los avances que se hacían en la informática. Y Bill Gates, el joven presidente de una compañía de software llamada Microsoft, estaba allí para capitalizarse en el mercado creciente. Finalmente se convertiría en un gran nombre conocido, apostando por su visión en un vasto imperio de software y convirtiéndose en el hombre más rico del mundo. De vuelta a 1981, IBM decidió utilizar el sistema operativo de Microsoft, conocido como PC-DOS. Mientras iban surgiendo los primeros clones de IBM en el mercado, Microsoft era libre para vender el sistema MS-DOS para también rivalizar con las compañías de ordenadores. IBM no intentó aferrarse al software y al hardware y tenerlos en dos compañías diferentes. Era genial para Microsoft. Todo el mundo podía venir y construir un ordenador Intel y Microsoft tenía el sistema operativo. Así que lo que pasó fue que entrabas en una tienda en aquellos días y marca tras marca todos los ordenadores ya eran compatibles y de pronto veías un Macintosh. La imitación es la forma más sincera del halago, pero Apple no se sintió halagada cuando Microsoft introdujo su plataforma Windows para PC. Windows imitaba, algunos dicen que robó, la interfaz gráfica, descargó menús y todo lo que Apple había popularizado. Existe la idea de que Bill Gates vino a Apple y copió el aspecto gráfico y el uso que después condujeron a Windows, porque cualquiera, una vez visto, no hay que verlo durante mucho tiempo. Bueno, ya sabes, este es el futuro, y una vez cruzas la puerta ya no hay vuelta atrás. La verdadera historia es que nosotros necesitábamos software y Gates tenía una empresa, Microsoft, que escribía software, así que tuvimos que enseñarle un ordenador y darle copias para que lo escribiera. No había otra manera. Hola. Hola. Hola, profe. Hola, hola, hola. Bueno, lo interrumpo acá un poco al video porque, bueno, quería hacer unas menciones. A partir de acá, muchos ya más o menos siguen cómo sigue la historia, ya conocieron más o menos cómo va a seguir la historia. ¿Sí? Esperen un segundo, comparto mi pantalla. Bien, eso es un poco lo de la historia de la computación y por qué es importante, ¿sí?, procesar datos. Por eso la computadora nace, ¿sí?, o siempre fue formándose para esto, para el procesamiento de datos. Esto es con respecto a la primera clase que hemos tenido, ¿sí? En la próxima clase vamos a estar charlando sobre unidades, ¿sí? Por ejemplo, qué son los bits, qué son los baudios, ¿sí? Qué son los, por ejemplo, los los megas, los kilo, ¿sí? Los giga, que son los gigahertz o kilobytes, ¿sí? ¿Para qué sirven unos? ¿Para qué sirven los otros? ¿Por qué se trabaja en 8 bits? ¿Sí? ¿O por qué se le llama a 8 bits un byte? Etcétera, 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 etcétera. Que es un poco la parte en que interesa que ustedes sepan, ¿sí?, entender qué son las unidades en una computadora. Las unidades, no hablo de las unidades físicas, sino hablo del sistema de unidades, ¿sí?, para que puedan saber o diferenciar unos datos, claro, unos datos con otros. En unos hablamos de velocidad, en otros hablamos de capacidad, de memoria o de almacenamiento, ¿sí? O potencia, o velocidad, bueno, frecuencia, etcétera, ¿sí? Dentro de esos sistemas, después vamos a ver también los sistemas de numeración, ¿sí? O cómo suma, cómo resta, ¿sí?, mediante los sistemas binarios, ¿sí? Eso va a ser la clase que viene, para después empezar a pasar a algo de compuertas lógicas, y ya una vez que tenemos esa base, ¿sí?, empezar a pasar ya directamente a las partes de la computadora y, bueno, y cómo funcionan. Pero mínimamente es necesario conocer de unidades, ¿sí?, o de compuertas, que son la base que componen los sistemas integrados, ¿sí? Así como antes eran los transistores, las electroválvulas previamente a los transistores, ¿sí?,
y los contactores o relé eléctricos antes de las electroválvulas, ¿sí? La cuarta generación de computadoras está utilizando los sistemas integrados, ¿sí? O los circuitos integrados. Entonces vamos a ver también un poco de eso y bueno. La idea es que ustedes sigan un poco el legado de Steve Jobs, Steve Wozniak, Bill Gates y, bueno, como dijeron ellos, eran ingenieros informáticos, eran ingenieros en computación, ¿sí? Y bueno, y a ver qué se les ocurre el día de mañana para revolucionar el mundo, ¿sí? Ojalá. Fíjense en que es muy importante cómo trabajan en grupos o se van retroalimentando unos con otros. Sí, algunos se copian las ideas, sí, por supuesto. Lo que pasa es que una vez que mostraste la idea, ya la idea no te pertenece a vos, le pertenece a todos, ¿sí? Entonces, es un poco esa la situación. Pero quizás si Bill Gates, aunque pueda parecer el villano de la película, es el que masificó también los sistemas operativos, ¿sí? Y un poco también abarató costos y permitió un montón de cosas. O sea que a la larga hay que ver que beneficiados salimos todos, ¿sí? Así que bueno, chicos, por hoy va a terminar la clase. Yo la voy a estar colgando a la clase en el transcurso de mañana a la mañana, si Dios quiere, sí que es viernes. La clase anterior de la presentación no había quedado grabada, lamentablemente, pero bueno, es solamente lo más importante es la parte de cómo se va a cursar, cómo se va a rendir, etcétera. ¿Por qué? Porque les voy a pedir que cada vez que dé la clase me hagan acordar que tengo que grabar, ¿sí? Yo estaba acostumbrado a que muchas veces abría el Google Meet y ya automáticamente grababa, pero como estoy usando el personal, me tengo que acordar de grabar. Yo ahora voy a cortar la grabación, ¿sí? ¿Hay algún apunte en el aula, profesor? Yo los voy a ir colgando los apuntes o se los mando por WhatsApp si quieren, ¿sí? Yo apunte Gracias. al final de cada clase, cuando subo los videos, subo los apuntes, ¿sí? Yo después voy a ir subiendo o capaz que adelanto y subo todos, ¿sí? Detener la grabación.